Buenos días a todos. El Círculo de Reflexión y Conciencia Colectiva Hermanos Cerdán les da la bienvenida y les agradece su presencia a la conferencia número 47. Dichas ponencias tienen la intención de promover el pensamiento crítico a partir del análisis de información impartida por especialistas en materia que abordan problemáticas o temas actuales, así como también el evocar sucesos que han marcado nuestra historia. Tenemos la participación del compañero Samuel Rosas con la poesía titulada Tlatelolco 68 de Jaime Sabines. Hola, buenos días, compañeros. Les voy a compartir un poema de Jaime Sabines de 68. El poema lleva por título Tlatelolco 68. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera de los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente, ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todos menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y justicia social. A los 3 días, el ejército era víctima de los desalmados y el pueblo se prestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódico, con televisores, con radios, con banderas olímpicas, el aire denso, inmóvil, terror, la ignominia, alrededor de las voces, el tránsito, la vida. Y el crimen está allí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria, habría que quitarle los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. La boca de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauraremos la paz, consolidaremos las instituciones, los comerciantes estarán con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentemos nuestro poder, ya no caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos. Un tropel de putos espirituales, enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada, comienza nuestro reino. En las planchas de la delegación están los cadáveres, semidesnudos, fríos, agujerados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera, la gente se amontona, se apacienta, espera encontrar el suyo. Vaya a buscar a otra parte. La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes, el peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiranías cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo,
desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que constituye la patria de nuestros sueños. Gracias. También contamos con la participación de la compañera Itandegui Flores con la reflexión histórica del 2 de octubre de 1968. Del año. Bien, no es la reflexión histórica sobre el 2 de octubre, sino sobre todo el año 1968. El año 1968 es el año más crucial de la segunda mitad del siglo XX. Realmente ese año empiezan los movimientos estudiantiles a nivel mundial, hay muchos problemas. Bueno, recordemos el mayo del 68 en Francia, que es muy emblemático y también es iniciada por estudiantes. Bien, empezamos este pequeño recuento del año 68 con el inicio de la primavera de Praga en Checoslovaquia, en los territorios que, bueno, ahora son la República Checa, la República Eslava, todo en esa área empieza la primavera de Praga, el 5 de enero. El 22 de marzo inicia el movimiento con el que empezamos, que es el Mayo francés. Inicia ese movimiento, lo cual va a llevar al Mayo francés. Y el 4 de abril, aquí es algo muy importante que habla del rompimiento de la sociedad norteamericana, porque matan a Martin Luther King. Matando a Martin Luther King, vemos que la sociedad norteamericana se rompe y empiezan a ver todas esas situaciones de la segregación racial, cosa que que no se veía en la sociedad norteamericana. Siempre la pintaban como que todo era muy bonito, pero los negros no tenían el acceso a la democracia que tanto decía Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese rompimiento se da el 4 de abril y de ahí derivan muchas de los derechos que tienen ahorita la población negra en Estados Unidos, pero ese parteaguas y todo también en el mismo año del 68. Bien, el 5 de junio matan a John F. Kennedy. ¿Por qué matan a John F. Kennedy? Por algo muy interesante, porque dijo que iba a detener la guerra de Vietnam. Recuerden que en esa época la guerra de Vietnam, todos esos años, los años 60, aparte de los años 70, la guerra de Vietnam fue algo de una ignominia tremenda. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabía, la misma población norteamericana ni siquiera sabía por qué estaban matándose en Vietnam, qué hacía Estados Unidos en Vietnam, ni siquiera lo sabían. Y bueno, para que también nosotros no nos quedemos con esa idea, fue un conflicto iniciado por Francia y Estados Unidos fue a apoyarlo. Hay que leer un poquito más sobre esa guerra de Vietnam, que es emblemática y que también, por cierto, quienes pusieron la punta de lanza en esas manifestaciones en Estados Unidos fueron precisamente los estudiantes. Sí, bueno, eso pasa en junio, ¿no? Bueno, el 12 de agosto en Uruguay igual matan a estudiantes, ¿sí?, por parte del dictador Jorge Pacheco Areco. También en Sudamérica había muchos problemas precisamente por esta situación. Por eso es importante tomar todo este año, ver cómo se empiezan a manifestar y por qué cambia tan radicalmente la vida estudiantil, y hasta la fecha nos está afectando, aún así en una universidad como la de Puebla, nos está afectando todas las buenas y malas decisiones que regularmente fueron peores, que se tomaron en el año 68. Por cierto, el 20 de agosto se termina la primavera de Praga, y porque llegan tropas soviéticas a reprimir a estudiantes, y es importante que también lo tomen en cuenta. Y algo que ya sucede, ya nos venimos ya para México. El 11 de septiembre hay unos hechos sangrientos y terribles en Canoa, Puebla. Es algo que también tenemos que recordar, y todo fue hacia estudiantes.
Y bueno, ya lo que toda esta semana se empezó a hablar mucho fue sobre la situación de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Yo creo que toda esta semana, eso a nivel personal, pero muchos ya tenemos muchísima información del 2 de octubre, de todo lo que pasó en esta semana, a raíz de los 50 años de esos hechos tan sangrientos. Y bueno, el 11 de octubre hay un golpe de Estado en Panamá orquestado por Omar Torrijos. El 12 de octubre se inician los Juegos Olímpicos, y antes de que inicien los Juegos Olímpicos aquí en México, Carlos Fuentes y Octavio Paz renuncian a la embajada. ¿Por qué? Porque dicen, no voy a representar a un gobierno que asesina a sus estudiantes. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Al siguiente año, y ya nada más, ya para terminar, al siguiente año empiezan a bajar las edades para penalizar a los jóvenes. Antes la mayoría de edad era a los 21 años, después bajó, precisamente en esos años baja a los 18. Y por ejemplo, en Chile es importante que todos lo sepan, ya sabemos que en el 73 está el golpe de Estado, pero en Chile tienen la penalización a los jóvenes a partir de los 14 años. Entonces estamos viendo que a la juventud había que reprimirla y había entonces que buscarles otros medios para poder someterlos, y por eso también muchas veces se da la situación en esta etapa de la vida, y en esa etapa empiezan a crearse nuevas drogas para seguir manteniendo a los jóvenes aniquilados, pensando en otras cosas y haciendo hasta cierto punto ya después vandalismo en lugar de conciencia social. Bueno, pues esta es la reflexión del año 1968. Les invito a adentrarnos al maravilloso mundo de la historia. No soy historiadora, soy una historiadora frustrada, pero sí, sí les comento que este es uno de los años más importantes y más cruciales dentro de la entrada del neoliberalismo en el mundo. Muchísimas gracias por su atención.